Buenos días, iglesia, y yo quiero seguir adorando. El Espíritu Santo pone muy fuerte en mí antes de empezar esta enseñanza. Yo quiero que ahí donde estás tú, si has venido con cargas, la palabra dice que tu unción pudre todo yugo, Señor, todo yugo de enfermedad, todo yugo de dolor. Yo no sé si ha venido alguna mujer que está, Señor, atravesando algún problema, algún diagnóstico, no sé, pero yo siento que hay una tristeza muy fuerte en ese lugar y hoy Dios quiere ministrar y permite que el Dios Rafa, el Dios Jireh, pueda suplir esa necesidad. Así es que ahí donde estás tú, yo quiero, el Espíritu Santo pone muy fuerte en mi corazón que tú clames a ese Dios Jireh, a ese Dios Rafa, el que todo lo sana, el que sana toda herida del alma. Así es que yo quiero que yo no sé si es una cárcel física o una cárcel emocional, pero hoy el Señor te dice, trae tus cargas a mí, trae tus cargas a mí. Yo no sé si te han dado un diagnóstico de cáncer y tú piensas que el mundo se te acaba porque estás pensando en tus hijos, pero hoy el Señor te dice, ven a mí,
los que estén cansados y trabajados, porque yo los haré descansar. El Señor dice que esta palabra tú la tengas en tu corazón, porque todos los que confían en Dios, Dios responde. Así que yo no sé cuál es tu carga, yo no sé por qué estás orando, yo no sé, pero Dios sí lo sabe. Él sabe que hay una carga en tu corazón, y el Señor me dice que te diga que Él tiene el control, que tú estás en el hueco de su mano y que Dios se va a encargar de todo. Él se va a manifestar para la gloria de su nombre. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decir amén? Dale ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Dios, por tu respuesta, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. ¿Cuántos han venido con expectativa? Amén. Yo también estoy con expectativa, porque Dios dice que Dios siempre, no solamente el que da, recibe. Así es que hoy yo vengo a dar una palabra de parte de Dios, pero yo también sé que voy a recibir. Amén. Ahí donde estás, quiero que me acompañes en una oración. Dispón tu corazón, precioso Dios. Gracias, gracias, porque tú te vas a manifestar como ese Dios Rafa, sanador, como ese Dios proveedor, como ese Dios Elohim que siempre está con nosotros, que tu presencia va con nosotros. Gracias, gracias, porque tú eres el Dios de toda carne, dice tu palabra. Tú eres el Dios de todo ser, que tú gobiernas sobre todo gobierno, que la tierra es estrado de tus pies, y hoy te hemos venido a dar gloria, a exaltarte, porque hay un pueblo que te cree, Dios. Hay un pueblo que descansa en tus promesas. Hay un pueblo que confía en ti, Señor. Y hoy estamos aquí para escuchar lo que tú tienes que decirnos, Padre. Gracias por darme el privilegio de ser instrumento en tus manos, Señor. Pero yo reconozco que solamente soy eso, Señor, un instrumento. Padre amado, bendito Dios, úsame una vez más. Yo me escondo detrás de ti, pero te pido, Espíritu Santo, que seas tú trayendo revelación de tu palabra a este pueblo, bendito Dios. Trae esa revelación. Mira que te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Gracias, gracias, Señor. Espíritu Santo, manifiéstate con revelación. Quita toda venda en el nombre de Jesús. Yo cubro este lugar con la sangre del Cordero contra todo espíritu contrario a tu palabra, contra todo espíritu de incredulidad. Hoy caen vendas de incredulidad, así como cayeron de los ojos de Pablo, Señor, como escamas de sus ojos. Hoy yo declaro que caen esas escamas de incredulidad en el nombre de Jesús. Y hoy hay una revelación de tu palabra, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en este lugar. En el nombre de Jesús hemos orado, y toda tu iglesia dice amén, amén. Vamos, dale un aplauso a Dios. Amén. Bueno, este aparatito acá que es de mi esposo, bueno, les manda salud. Pueden tomar su lugar. El pastor les manda saludos. Hoy también ha tenido el privilegio de ser invitado a la iglesia de Arequipa. Ustedes saben que en Arequipa también hay una misión de agua viva, y él ha sido invitado a predicar. Amén. Yo le he dicho, es que mi amor, tú eres un predicador, tú eres un siervo de Dios, y donde tú vas, Dios siempre te va a usar. Así es que lo han invitado. Ahí él les manda saludos, ya los está extrañando, ya no falta nada para que él venga. Pero bueno, siempre no hay nada como estar en casa, ¿verdad? Siempre uno se siente bien, y esta es su casa, esta es su familia. Amén. Así es que reciban ese saludo de parte del pastor. Amén. Y hoy vamos a predicar un tema muy profundo, tremendo. A mí Dios me estuvo hablando, y yo creo que es lo que Dios quiere decirte, es lo que Dios quiere recordarte sobre todo. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2 del verso 1 al 5. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro.
Conozco tus obras, iglesia, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, iglesia. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Wow. A mí me encanta porque en la Biblia no solamente encontramos promesas, sino que también encontramos la corrección de parte de Dios y la dirección. Y yo creo que iglesia en este tiempo, gracias. Yo creo que iglesia en este tiempo Dios nos quiere corregir, Dios nos quiere advertir, amén, Dios nos quiere amonestar. Y este libro de Apocalipsis es una carta escrita por el apóstol Juan. Juan, bueno, en la Biblia hay varios que tenían otro nombre y significaba Juan, pero aquí estamos hablando del discípulo amado, ¿recuerdan? El que recostaba su cabeza en el hombro de Jesús. De él estamos hablando. Él escribió este libro de Apocalipsis en la iglesia de Patmos, donde había sido exiliado. Y no solamente exiliado, sino encarcelado por predicar el evangelio en Asia. Según, miren qué tremendo todo lo que pasó Juan por predicar el evangelio. Hay un padre de la iglesia primitiva, Tertuliano, que nos narra en algunos escritos que los romanos dejaron caer a Juan en un tanque de aceite hirviendo, y al ver que el apóstol no murió, decidieron llevarlo o ¿cómo se llama? Enviarlo a la isla de Patmos. Esta isla era una isla rocosa y una isla desértica y estéril. Ahí fue a pasar Juan sus últimos días. Imagínense, yo me imaginaba una persona que ha sufrido este tipo de quemadura porque lo arrojaron donde el aceite estaba hirviendo. Sin embargo, Juan no murió y lo exiliaron a una isla para que terminara de morir. Pero ahí Juan recibe estas revelaciones de parte de Dios para su iglesia en los últimos tiempos. Y en el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, Jesús le da un mensaje para las 7 iglesias fundadas en Asia Menor, lo que hoy llamamos Turquía, ¿sí? La nación de Turquía. Y Jesús se presenta como aquel que tiene las 7 estrellas. Cada estrella representa un ángel. Y dice que él se pasea en medio de los 7 candelabros. Cada candelabro representa una iglesia, de estas 7 iglesias de las que estamos hablando. Ahora, en el versículo 7 agrega lo siguiente. Apocalipsis 2:7 dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. Ahora, qué poderosa es la Biblia porque dice: presten oído a lo que el Espíritu. ¿A quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo, lo que le dice a las iglesias. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué solamente le da un mensaje a las 7 iglesias? Porque hay muchas iglesias. ¿Recuerdan cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento? Dice: no saludo la iglesia de Corinto, ¿no? Pero acá no aparece el mensaje a la iglesia de Corinto, ni otras iglesias. ¿Y saben por qué? Porque estas 7 iglesias que fueron fundadas en Asia Menor representan los problemas que casi todas las iglesias pasamos, ¿no? Si usted comienza a leer el mensaje a la iglesia de Filadelfia, el mensaje a la iglesia de Sardis, el mensaje a Éfeso, usted va a poder ver que ahí hay un común denominador de lo que todas las iglesias en la actualidad pasamos. Entonces, ahora el verbo no está en pasado, sino en el presente, ¿no? Porque dice:
Este mensaje, ¿por qué? Porque el verbo no, sino en presente. O sea, quiere decir que este mensaje está presente para ti, para mí. Este mensaje no solamente fue para la iglesia del pasado, sino también para la iglesia presente. No solamente este mensaje fue para la iglesia primitiva, sino para la iglesia contemporánea. Quiere decir que este mensaje hoy Dios quiere dártelo a ti, a mí, a la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia de Jesucristo? Así es, cada uno de nosotros. La iglesia de Jesucristo no son estas paredes lindas, bien pintadas. La iglesia de Jesucristo somos tú y yo, somos la iglesia. Y este mensaje es para ti y para mí. Entonces, el primer mensaje que Dios le da a la iglesia es a la iglesia de Éfeso. Como les digo, fueron a 7 iglesias que les dio el mensaje, pero el primer mensaje es para la iglesia de Éfeso. ¿Y quién era? O sea, ¿qué era Éfeso? ¿Cómo estaba distribuida? ¿Cómo era esta ciudad? Éfeso era la capital de Asia Menor. Era una de las 3 ciudades más influyentes en la parte oriental del Imperio Romano. Ya era una ciudad, ¿por qué era tan importante? Porque era una ciudad geográficamente y estratégicamente, porque tenía un puerto muy importante. Además, era esta ciudad considerada un centro comercial terrestre y marítimo, cultural, religioso y en su época. Y esta ciudad en particular se practicaba la idolatría, el paganismo y el ocultismo. ¿Por qué? Porque era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Se imaginan? Así como Cusco, ¿cierto? Es una de las maravillas, vienen muchos turistas. Bueno, también esta ciudad de Éfeso era una ciudad que era muy, muy visitada porque se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era el templo a la diosa Artemisa o Diana de los Efesos. ¿Cuántos han leído, verdad, a Diana de los Efesos? ¿Por qué? Porque era considerada una diosa de la fertilidad. Por eso es que era una ciudad donde se practicaba mucho la idolatría, el paganismo, el ocultismo. Y es más, comercialmente era una ciudad muy importante. Además de eso, se negociaba mucho haciendo imágenes de esta diosa, de la diosa de Efeso, que era la diosa de la fertilidad, ¿verdad? Era un lugar de culto pagano, donde había mucha idolatría. ¿Y qué cosa se promovía ahí? La inmoralidad sexual y la promiscuidad. Al ser ella la diosa de la fertilidad, se promovía mucho la inmoralidad y la promiscuidad. Además, no solamente eso, sino también consideraban al emperador un dios. ¿Te imaginas que consideres al presidente de la nación un dios? En Éfeso era así, el emperador, que era el que gobernaba, era considerado un dios. Por eso es que se ve que esta ciudad era muy, muy idólatra. Según parece que la iglesia en Éfeso fue fundada por Priscila y Aquila. ¿Recuerdan ustedes cuando hemos leído en el libro de Hechos a Priscila y Aquila, que eran discípulos de Pablo? Bueno, esta iglesia fue fundada por ellos, por los discípulos de Pablo. Y Pablo la pastoreó durante 2 a 3 años aproximadamente. Y él utilizó esta ciudad como base para poder evangelizar a las ciudades circundantes, a las ciudades que estaban a su alrededor. Es por ello, por lo que se cree que fue muy probable que ahí se fundaran las otras 6 iglesias. Y a pesar de las características de esta ciudad, porque había tanto paganismo, ocultismo, idolatría, sin embargo, vemos que el apóstol Pablo pastoreó esa iglesia, que luego fue pastoreada también por su discípulo Timoteo. ¿Recuerdan a Timoteo? Bueno, él también pastoreó esta iglesia, ¿verdad? Rápidamente esta iglesia creció porque la Biblia se cumple, la palabra de Dios, donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia. Entonces esta iglesia comenzó a crecer y se convirtió en una de las más grandes de su época. Y el apóstol el apóstol Juan, quien es el que escribe este libro de Apocalipsis, llevó a cabo mucho de su ministerio en la ciudad de Éfeso. Amén. Entonces,
¿Por qué? Porque esta iglesia había resistido. Por eso recuerdan el mensaje, dice, tú que has perseverado, ¿no? Tú que has escudriñado, tú que te has enojado contra los falsos maestros. Esta es una iglesia que había resistido las faltas enseñanzas y había persistido, había perseverado. Es por esto que el mensaje empieza con una palabra de felicitación. ¿Sí? Dios felicita a esta iglesia a través de este mensaje. Le dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Era una iglesia que no solo era de palabras, sino también de hechos, porque dice que hacía obras, hacía buenas obras. ¿Qué más? Trabajaba duro y también era perseverante, porque a pesar de que hubieron falsos maestros, ellos perseveraron en la buena doctrina. ¿Qué más? Dice, sé que no puedes soportar a los malvados. Era una iglesia que luchaba por la pureza, por la consagración, por la santidad y por la verdad. También era una iglesia que tenía discernimiento para identificar a los falsos maestros, ¿verdad? Porque le dice, sé que tú has reconocido esos falsos maestros. Era una iglesia que a pesar de la oposición había permanecido y había perseverado. Qué tremendo, ¿no? Podemos ver características de una iglesia aparentemente que era ejemplar, ¿verdad? Podríamos decir entonces que esta iglesia era una iglesia ejemplar en todo lo que hacía, ¿cierto? Era una iglesia que había resistido, una iglesia que había permanecido, una iglesia que hacía obras, una iglesia, todo eso era excelente. Pero Dios tenía un sin embargo. Sin embargo, Jesús luego de una palabra de felicitación, le da una palabra de confrontación. Porque eso es lo que Dios también hace en su palabra. Confronta a su pueblo, confronta a su iglesia y le dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Que has abandonado tu primer amor. Eso es lo que le dice Jesús a la iglesia de Éfeso, que había abandonado su primer amor. Ahora, hay algo importante que considerar, que hay una gran diferencia entre abandonar y perder, ¿verdad? O olvidar. Entonces, yo puedo perder algo de una manera accidental, ¿cierto? Pero cuando yo abandono algo es de una manera intencional, porque yo sé lo que estoy haciendo. O sea, cuando yo abandono, sé perfectamente, o sea, en mi libre albedrío yo decido abandonar algo. Pero perder, de repente tú estás distraída y se te cayó y perdiste algo. Pero aquí Jesús la confronta a la iglesia y le dice que había abandonado. Entonces, algo quizás de una manera intencional, sin darse cuenta. Por otro lado, si tú pierdes algo, no sabes dónde buscarlo, porque no sabes dónde se te perdió. Pero si tú lo abandonas, sabes dónde encontrarlo, ¿cierto? Entonces, si algo tú dejas, tú sabes dónde lo dejaste y vuelves a encontrarlo. Y Jesús no solo se refiere a ese amor inicial con el que empezamos la vida cristiana, sino la palabra primero o primer en el griego es la palabra protos, que indica primero en orden de prioridad. Muchas veces decimos, sí, Dios es mi prioridad. Sin embargo, no está en nuestra agenda o en nuestra escala de valores, no está en primer lugar. En primer lugar ponemos a nuestros hijos, en primer lugar ponemos a nuestro esposo, en primer lugar ponemos a nuestra familia, nuestro trabajo, no sé. Pero cuando estoy hablando de primer lugar o de poner en primer lugar a alguien, no estoy diciendo que tienes que abandonarlo, sino que en tu corazón, cuando tú saltas de tu cama, ¿en qué o en quién piensas primero? Cuando recién amanece la mañana, ¿en quién piensas primero? ¿En tu hijo? Ay, no, es que tengo que darle la lonchera. ¿Qué le voy a cocinar? Uy, he amanecido enfermito. Ahora tengo que llevarlo al doctor. Estoy afligida porque mi hijo está con una fiebre alta. Entonces, pones en primer lugar al Señor, pones en primer lugar. Entonces, cuando hablamos de primero, Dios indica que
¿cuál es el orden de tus prioridades? En otras palabras, ¿quién es tu primer amor? No solo tiene que ver con el amor inicial, sino también con el amor más importante en tu vida. Yo he visto personas que mucho les mueve las situaciones, sobre todo las que son mamás, con sus hijos. Pero Dios me hacía recordar cómo Dios probó, ¿se acuerdan a Abraham? Y le dijo, quiero que me entregues a tu hijo. Y Abraham estuvo dispuesto, porque quizás Dios vio que Abraham estaba distraído, se había desenfocado de su primer amor y había puesto en su lugar a su hijo Isaac. Y por eso Dios quiso probar si efectivamente, ¿no? Dios era su primer amor. Y a veces decimos así, que Dios es nuestro primer amor, y sin embargo ponemos a otras personas o otras cosas en primer lugar. Y Dios te dice, hoy quiero que tú hagas esa reflexión y te dice, ¿cuándo abandonaste tu primer amor? ¿Cuándo abandonaste tu amor inicial? ¿Cuándo Jesús dejó de ser lo más importante? ¿Cuándo dejó de ser el primero en tu vida? ¿Cuándo Jesús dejó de ser tu prioridad? Hoy Dios te pregunta, ¿amas a Dios con el mismo fervor que tenías cuando eras nuevo creyente? ¿Así sigue siendo tu amor? ¿O te has desenfocado? ¿Estás distraída en ese trabajo en el cual estás postulando? ¿O estás distraída viendo tu cuenta bancaria, cuánto estás ahorrando, si eso va a alcanzar para pagar la colegiatura de tu hijo o para pagar esas vacaciones? ¿En qué te has distraído? Porque Jesús no solo quiere que lo ames como lo amaste al principio, sino que lo ames sobre todas las cosas. Que lo ames sobre todas las cosas. Y ese es el primer mandamiento. Que ames a Dios con toda tu mente. Y cuando habla de mente, habla de nuestros primeros pensamientos. Con todo tu corazón. ¿Quién está ocupando ese lugar en tu corazón? ¿Quién es tu tesoro? Y con toda tu alma, con todo tu ser. Hace poco escuchaba a una hermana que me decía, como que a veces uno se enoja cuando uno le pide a Dios algo y Dios no te lo concede. O a veces uno se duda de Dios cuando tocan tu tesoro, cuando tocan tu hijo, cuando viene una enfermedad grave, cuando siempre tu hijo está sano y tú sabes que Dios lo protege, pero Dios de repente un día el niño enfermó y está con fiebres altas y tú dices, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo? Y ahí Dios te quiere demostrar que quizás ese hijo está haciendo ese tesoro. Porque al final de cuentas sabemos que nuestros hijos le pertenecen a Dios. Dios te ha dado para que tú administres la educación de ellos. ¿Cierto? Al fin de cuentas tu esposo, tu esposa le pertenecen a Dios. Y tú tienes que tener claro eso. Y por eso es que hoy Dios te quiere confrontar y decirte que lo ames a Él sobre todas las cosas. Ahora, lo poderoso de este mensaje a la iglesia de Éfeso es que nos enseña que es posible estar haciendo muchas obras para Dios sin amor a Dios. Hay personas que se enfrascan en la iglesia y no está mal que hagas cosas para Dios, pero no te olvides de Dios. Es posible trabajar para Dios sin amar a Dios. Y es posible también que nuestro servicio esté en la iglesia, pero nuestro corazón esté lejos de la iglesia. Acudimos a la iglesia porque decimos es que Dios está ahí. Pero cuando recibimos el milagro, cuando recibimos la respuesta, nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de venir a alabarle y adorarle. Queremos servirle pensando que porque sirvo, Dios me va a hacer el milagro, pero tu corazón está lejos de Dios. Y es posible también hacer cosas correctas con la actitud incorrecta.
Porque podemos seguir haciendo las cosas de Dios, pero por costumbre. Yo no sé cuál sea tu motivación, pero Dios sí la sabe. Quizás por deber, es que tengo porque soy cristiana. Es que debo porque soy líder. Debo de hacerlo, tengo que hacerlo. Me siento obligada, me siento presionada. Lo hago de repente por posición, es que soy líder, tengo que estar ahí. O de repente por conveniencia. Es que si estoy ahí, si es que le sirvo a Dios, Dios cuando yo le pida algo nunca me va a decir no. Y lo servimos por conveniencia. Es que si yo lo sirvo a Dios siempre voy a estar coberturada por Él. Y de pronto cuando hacemos una oración y no es respondida, como que nos enojamos con Dios. Y le decimos, ¿por qué a mí, Señor? Si yo te sirvo, si yo soy líder. Y como que nos enojamos. Entonces, lo hacemos por cualquier otro motivo, pero no por amor a Él, no por quien es Dios. Pero Dios no solo ve lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Y para Dios, más que mis acciones, más importante que mis acciones son mis motivaciones. ¿Cuál es la motivación por la que tú vienes a reunirte a la iglesia? ¿Cuál es la motivación por la cual tú le sirves? ¿Cuál es la motivación por la cual tú le das una ofrenda a Dios? ¿Será porque todos lo hacen? ¿O porque tu líder lo dijo? ¿O porque dice que si yo le doy a Dios, entonces todas mis necesidades van a ser suplidas? ¿Por conveniencia? ¿Cuál es su motivación? ¿Qué te motiva a ser un líder de la iglesia? ¿Qué te motiva a venir acá a la iglesia? ¿Qué te motiva a servir a Dios? ¿Qué te motiva? La iglesia de Éfeso era una iglesia profesional en trabajar para Dios, pero era una iglesia amateur en amar a Dios. Había aprendido a servirle y con excelencia, pero no lo hacía por amor. La iglesia de Éfeso era una iglesia experta en el dolor, porque dice, he visto cómo ha sufrido. La palabra, ¿no? En lo que le dice, he visto cómo ha sufrido. Era una iglesia que era experta en el dolor, era una iglesia resiliente, pero estaba seca en el amor. La iglesia de Éfeso era una iglesia que sabía hacer la obra de Dios, pero se había olvidado del Dios de la obra. Y a veces así, hermanos, nos puede suceder. Nos enfocamos tanto en hacer las cosas para Dios, pero nos olvidamos del Dios de la obra. Por eso es que Apocalipsis 2:5 le dice, si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Trabajar para Jesús sin amarlo o como Jesús ama, dice la Biblia, que apagará nuestro candelabro. Y apagar nuestro candelabro, ¿qué significa? Apagar tu luz. Apagar tu candelabro significa apagar tu visión, apagar la influencia que somos y dejar de ser eficaces. Dejar de ser eficaces. Porque es importante que en todo lo que tengamos, primeramente nuestra motivación sea por amor a Dios, por quien es Él para nosotros. Estábamos cantando por lo que Él hizo en la cruz. Porque estás enamorada de Jesús. Porque para ti lo más importante es estar siempre en su presencia. Y miren, luego de la felicitación, luego de la confrontación, porque le dice, sin embargo, tengo contra ti esto, ¿verdad? Primero lo felicita a la iglesia de Éfeso, le dice, has sido perseverante, has hecho buenas obras, y etcétera, lo felicita. Luego lo confronta a la iglesia y le dice, sin embargo, tengo contra ti que has perdido tu primer amor, pero como Dios es tan bueno, tan maravilloso, también le dice lo que tiene que hacer. Le dice qué tiene que hacer para volver a ese primer amor.
¿Y cuántos quieren saber cómo volver al primer amor? Nadie. 2, 3. Los demás. Bueno, yo creo que entender cuando tú vives ese primer, es como una pareja de enamorados, ¿verdad? Cuando tú estás en ese primer amor, haces hasta locuras, ¿cierto? Dices, pero yo nunca, por ejemplo, me he metido a una piscina. Pero cuando mi enamorado está ahí, me dice, ven, mi amor, yo me tiro hasta de clavado. Porque así es. Estamos enamorados. Y eso es lo que Dios quiere, que vuelvas a ese primer amor que sentiste cuando recién lo conociste. Entonces, por eso es que Dios le dice, recuerda. Y acá está la clave. En Apocalipsis 2:5 le dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar, las obras que hacías al principio. Aquí vimos lo que Dios le dice. Acá le dice 3 cosas. Primero le dice, recuerda. O sea, lo que tenemos que hacer para volver al primer amor es recordar para poder recuperar el primer amor. Cuando el hijo pródigo, ¿se acuerdan cuántos han leído la parábola del hijo pródigo? Dice que cuando él estaba precisamente en el peor momento, ya en lo más bajo que había podido llegar, cuando estaba alimentando a los cerdos, dice que ahí él dice, recordó, ¿verdad? Recordó, dijo, en la casa de mi padre. Recordó cuando estaba en la casa de su padre. Recordar entonces la vida. Él recordó la vida, la clase de vida que tenía en la casa de su padre. Y eso hizo que él reaccionara y volviera al padre. Entonces Dios se dice, recuerda cuando tú me servías con alegría. Recuerda cuando liderabas con humildad. Cuando predicabas con valentía. Hay muchas personas que dicen, pero, ay, es que me da roche, pastor, hablar delante de tanta gente. Es que me da vergüenza. Pero Dios te dice, es que no me amas. Recuerda cuando predicabas con valentía. Yo recuerdo que cuando conocí a Jesús quedé prendada de él. Y no me interesaba predicarle a mi jefe, se burlaban de mí, de todo me dijeron en mi oficina un día, me hicieron hasta bullying por ser cristiana. Pero no me interesaba, me sentía tan valiente de hacerlo, porque estaba enamorada de Jesús, estaba en ese primer amor. Entonces hoy el Señor te dice, recuerda cuando predicabas con valentía, recuerda cuando dabas con generosidad, cuando Dios era el primero en tu vida. ¿Y ahora qué pasó? Ahora pones excusas. Es que ir a mi grupo de conexión me queda demasiado lejos. ¿No hay un grupo de conexión más cerquita a mi casa? Pones excusas. Es que no tengo tiempo. Trabajo todo el día. Estoy cansada. Me siento con sueño. Y otra vez han convocado reunión. ¿Y por qué me piden tanto este informe? A cada rato tengo que enviarlo. Ay, qué espesa la pastora. ¿Por qué los pastores mejor no nos dejan tranquilos? ¿Y por qué tengo que ir todos los domingos a la iglesia? ¿Y por qué solamente tengo que escuchar a la pastora? Y presentamos un montón de excusas. ¿Y eso saben por qué es? Porque has perdido tu primer amor. Cuando se trata de ayudar a otro creyente, ay no, no me alcanza. Voy a orar por él. No soy la única persona que puede ayudar. Otra vez este hermanito hay que ayudarlo. ¿Y por qué uno tiene que estar dando en la iglesia? Y así excusas tras excusas. ¿Por qué? Porque te olvidaste de tu primer amor.
Y hoy Dios te dice, recuerda de dónde has caído. Recuerda las obras que hacías al principio. Recuerdas la actitud que tenías cuando hacías las cosas para mí. Recuerda. Lo segundo que le dice es arrepiéntete. Arrepentirse. ¿Y arrepentimiento qué significa? Un cambio de actitud. Hay un nuevo nacimiento. Yo siempre me pregunto por qué, Señor, hay muchos cristianos que tienen años en la iglesia, 10 años, 15 años en la iglesia y siguen luchando con las mismas cosas. Y Dios me decía, es que no hubo un genuino arrepentimiento. Porque ¿qué es arrepentimiento? Un cambio de actitud, un cambio de dirección. Si yo estaba yendo por aquí, pero resulta que este camino era malo, si yo estaba yendo en el camino del robo, de la cutra, de la extorsión, de la mentira, del engaño, ¿qué tengo que hacer? Dejar eso y cambiar de rumbo. En otras palabras, dejar de hacerlo. Dejar de hacerlo, un cambio de conducta, un cambio de actitud, un cambio de mentalidad. Yo les he contado a más de uno que yo era una mujer demasiado rencorosa, una mujer que hablaba 1000 palabras así terribles por minuto, de mi boca salían sapos y culebras. Pero cuando entendí que Dios me estaba dando el privilegio de ser perdonada, y Dios me dijo, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, decidí en mi libre albedrío cambiar de dirección. Yo dije, de esta boca ya no salen más palabras horribles. Ya no voy a agarrar un cigarro. Ya no voy a hacer esto. Entendí que tenía que cambiar de dirección porque eso era arrepentirse. Sabía que no podía hacerlo sola. Le pedí ayuda a Dios, pero me determiné. Me determiné. Y Dios me ayudó. El que es testigo de eso es mi esposo. Él cuando me conoció me decía, Elvira, tú parecías un hombre. Olías a cigarro y hablabas cada palabra de tu boca. Era increíble. Pero cuando él comenzó a ver un cambio en mí, y no tuve que esperar 2 ni 3 años, fue casi inmediato. A los 2 o 3 meses mi esposo pudo ver una Elvira transformada. ¿Por qué? Porque sí hubo un arrepentimiento genuino. Porque el verdadero arrepentimiento empieza en el corazón, pero termina con una acción. Si solo tú te pasas reconociendo, sí, es que yo no puedo, es verdad, siempre hablo malas palabras, sí, pues me gusta mucho mentir, oh, sí, mi amor, yo te prometo que voy a cambiar y te prometo el año que viene y el siguiente y pasan 5 años y sigues siendo la misma persona, entonces no hay arrepentimiento, sino remordimiento, que es diferente. La persona que siente remordimiento se siente mal, pero muchas veces por las situaciones que causa, las cosas que hace, pero no porque tiene una convicción de pecado. Tú tienes que entender que eso es pecado, que a Dios le desagrada. A Dios le desagrada. Entonces, no al remordimiento, sino al arrepentimiento, que es diferente. Hoy Dios te dice, ya arrepiéntete de lo que estás haciendo, porque Dios conoce lo que tú haces. Dice que sus ojos de Él están mirando todo, aún lo que tú piensas y aún lo que tú sientes. Hay personas que me dicen, yo veo que siempre, dicen, mi esposo es así. Él es un enojón, él es un gritón, él es así, él es asá, y nuestro matrimonio está mal por culpa de él. Qué fácil echarle la culpa al otro. Pero cuando Dios quiere traer un cambio, el cambio empieza por ti. Amén. Gracias, Dios.
Amén. El cambio empieza por uno. Yo era una persona demasiado enojada, amargada. Cuando estaba limpiando la casa, nadie podía cruzar, quería que todos vuelen. Estaba limpiando Elvira, estaba limpiando la casa. Así que por favor, todos, nadie, ni una hormiga puede cruzar por acá, porque Elvira estaba limpiando la casa. Y cuando me conocí a Jesús y entendí que Él me perdonó, yo dije, Dios mío, tu palabra dice que el que más se le perdona, más ama. Y comencé, mi sobrina, no como la gallina que puja para tener un huevo, no. Fue algo que mientras más me llenaba de Dios, se operaban cambios en mi ser interno. Y mis sobrinas lo pudieron percibir porque dijeron, oye, ¿te has dado cuenta que mi tía ya no reniega? Y que cuando limpia la casa se pone a cantar, parece loca. Y canta canciones a Dios. Y no sé, ¿qué le ha pasado? Un cambio de actitud que Dios regeneró mi corazón. Dios lo cambió porque hubo arrepentimiento en mí. Y comencé a hacer acciones, obviamente pidiéndole a Dios para que opere esos cambios en mí, pero se lo permití. Y Dios comenzó a operar en cambios en mí. Y la Elvira renegona dejó de ser esa renegona y fue muy amorosa, fue muy comprensiva, aprendió a callar, aprendió a confiar en Dios. Porque ese es el cambio que Dios opera cuando hay un arrepentimiento genuino. Que tengo que ir a arrepentirme delante de toda mi familia. No, primero delante de Dios. Y si es necesario, delante de tu esposa y delante de tus hijos y delante de tus padres. Pero primero delante de Dios. Pero tienes que llenarte de la palabra, de cantar para Dios. Enamórate de Dios. Enamórate de Dios. Porque ustedes se han dado cuenta que pasa algo peculiar entre los enamorados, que comienzan a compartir cosas en común, ¿no? Si por ejemplo a ella no le gustaba, no sé, jugar o nadar o ir a la playa, de pronto tú la ves bien ahí sentada, apoltronada en una de esas, en la playa. ¿Por qué lo hizo? Porque quiero compartir cosas con mi amor, ¿cierto? Entonces igual, cuando tú te enamoras de Jesús, vas a querer compartir cosas con Él. Sabes que cuando estás leyendo la palabra te sientes amada. Sabes que cuando te vas a la iglesia y comienzas a adorarle, no te importa y te metes en esa adoración porque le estás cantando a tu amor. Y lo tercero que le dijo es, vuelve a tu primer amor. Vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Y volver significa regresar a lo básico de nuestra fe. Ya les he contado que cuando yo conocí a Jesús y estaba enamorada de Él, yo como un niño cree a lo que escucha, yo así era de creer. Escuché un testimonio que me decía que, es más, ¿no? Yo creo que si no caminé sobre las aguas era porque, bueno, no tuve la oportunidad quizás. Pero escuché un testimonio donde me decía que sí, Dios te puede dar el maná y así como te da el maná y no te va a faltar nada. Escuché un testimonio de un hombre que decía que él había recibido un dinero a través de una cuenta bancaria. Recuerdo que a mí me habían pagado un sueldo que ya lo había gastado totalmente porque ya había terminado el contrato en mi trabajo. Y yo dije, Señor, yo tengo que creer como un niño. Y si tú has hecho ese milagro, ese pastor, a mí también me lo puedes hacer. Yo no tenía ya ni un sol en esa cuenta, ni un sol. Pero yo tenía que creer en mi Padre que Él tenía el poder para hacerlo. Y comencé a pedirle, Señor, yo sé que en esta cuenta yo voy a encontrar ese dinero, yo lo voy a encontrar porque tú me vas a depositar desde los cielos, en el banco de los cielos, tú me vas a depositar aquí en la tierra.
Y todos se reían de mí, dijeron, no, esta ya quemó fusibles ya. Pero ¿qué dice la Biblia? Que tenemos que ser como niños, crédulos como niños, no incrédulos. Y yo creía que Dios lo podía hacer. Es más, el que ahora es mi esposo, el pastor Patrick, se reía de mí, decía, sí, mi amor, sí. Como cuando el niño te pide todo, de todo el mundo, las estrellas, y sí, mi amor, sí, le dices tú, ¿no? Me siento ya, pobrecito, hay que dejarlo en su inocencia. Igual, mi esposo me decía, sí, ya, mi amor, sí, claro, sí, mi amor, vamos a orar. Y como no pasaba, entonces yo como una niña, cada vez que encontraba un cajero, iba corriendo, metía mi tarjeta y ponía la cantidad y salía 0 soles. No tiene saldo suficiente. Y yo decía, y mi esposo me miraba, en ese entonces mi novio. Yo decía, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que están haciendo la transferencia desde los cielos. Que yo estoy esperando. Vamos, dale ese aplauso al Rey. Al que cree, todo le es posible. Pasaron, creo que un par de meses, pero yo persistía. Cada vez que encontraba un cajero, corría, metía la tarjeta, marcaba una cantidad y nada. Al extremo que mi esposo dijo, pobrecita, habrá dicho, ¿no? Le vamos a dar. Y me dijo, mi amor, ¿sabes qué? Para que le des movimiento a esa cuenta, ¿qué te parece si yo justo le tengo que pagar a tu hermana 100 soles? Así es que te voy a depositar 100 soles en tu cuenta para darle movimiento. ¿Qué te parece, mi amor? Ya, dije yo. Yo dije, ya me di cuenta. Lo que pasa es que él piensa que yo estoy perdiendo mi tiempo. Pero yo sigo creyendo en ti, Dios. Y bueno, a la semana siguiente él tenía que sacar el dinero. Recuerdo que habíamos ido al servicio de la tarde juntos. Entonces él me dice, Elvira, vamos al cajero, necesito sacar los 100 soles para dárselos a tu hermana porque ya tengo que pagarle. Ya, mi amor. Entonces vamos juntos, él se ubica detrás de mí, yo meto la tarjeta, pongo 500 soles. ¿Y qué creen? Tric. Salieron los 500 soles para la gloria de Dios. Y dije, ¡guau! Y él se quedó, ¿qué pasó? No sé, acá está, te lo dije. Yo saltaba como una niña ahí delante del cajero. ¿Qué pasó? Lo que te dije, ahí está, Dios me ha depositado. Y él se quedó frío, tratando de buscarle la lógica. Dijo, a ver, no, de repente se han equivocado ahí en tu trabajo a la hora de hacerte la liquidación, han pensado que no te la han dado. No sé lo que Dios haya usado, pero yo le creo porque yo le pedí esto a Dios y lo he visto para la gloria de su nombre. Y como estábamos cerca de la iglesia, regresé corriendo como buena administradora a dejarle lo que le pertenecía a Dios, mi diezmo. Ahí no hay muchos amén. Amén. Vamos, tú tienes que ser buen administrador. Dale ese aplauso al Rey. Amén. Entonces Dios te dice que vuelvas a hacer lo que hacías antes, a creer como esa niña, a servirle con alegría, a que cada vez que tienes que reunirte con Dios, decir, yo voy a llevar la presencia de Dios porque soy la iglesia, soy esa piedra viva. No esperar, a ver, ¿qué me van a dar en la iglesia? Ay, no me gustó mucho esa canción. Estos hermanitos de alabanza están medios tristones. No, tú vas a darle. Yo vengo a alabarle, vengo a adorar, porque yo voy a contagiar, así como cuando las piedras están en un brasero llenas de fuego y contagian a las demás y el fuego se aviva. Es lo que tú tienes que venir a hacer en la iglesia. Iglesia, Dios quiere que tú te alegres porque Él te ha perdonado todo lo que tú eras, todo lo que tú hacías. Jesús voluntariamente lo cargó en la cruz por ti, por mí. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no servirlo? Pero que esa sea tu motivación, por amor al Dios de la obra y no por la obra en sí. Dale ese aplauso al Rey. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Entonces, de la misma manera en que un hombre y una mujer llegan a sentirse
al principio de una relación, así también los nuevos creyentes se alegran en gran manera por el perdón de cuando recién lo experimentan. Yo me sentí enamorada de Dios porque yo dije, yo no creo que pueda volver a tener una nueva oportunidad. ¿Quién me va a dar una nueva oportunidad después de todo lo que he sido, después de todo lo que he hecho? He sido una mentirosa. Cuando me enojaba con mis jefes, ¿saben lo que hacía? Cuando mis jefes eran injustos, yo misma obraba mi justicia y decía, ahora les voy a robar por malos y perversos. Y me sacaba todas las hojas que podía, me las llevaba. Me llevaba las cajas de clip de la oficina porque decía que les duela. Y era una vengativa. Pero cuando conocí a Dios, Dios me enseñó a perdonar como Él me había perdonado a mí. Vamos, dale ese aplauso al Rey. Amén. Y como me sentía tan pecadora y dije, y cuando Dios me dice esta palabra y me dice, el que está en Cristo, Elvira, el que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas que hiciste, las cosas viejas ya pasaron y a partir de hoy yo hago nuevo todo, te doy una nueva oportunidad. Amén. Cuando Dios me dijo eso, yo dije, ¿cómo no amarte? Me siento prendada de ti. Me has perdonado tanto, Señor. Así que lo que tú me pidas, yo lo haré sin dudar, sin quejarme, sin poner obstáculos, sin poner quejas ni nada, ni excusas. Te voy a seguir hasta donde tú me lleves. Y esa tiene que ser tu motivación. ¿Quién es Dios para ti? No lo que puedas conseguir de Él, sino que enamórate. Él te ama, Él es el único que puede llenar todos tus vacíos. A mí me entristece cuando hay mujeres que vienen y me dicen, pero es que ese hombre me dejó, es que mi corazón está sangrando, es que cómo me decepcionó, es que cómo me traicionó. Cuando tienes a la fuente de agua viva que es Jesús y te dice con los brazos abiertos, ven a mí porque yo tengo tanto amor para darte, que el amor de ese incircunciso no es nada a comparación de todo el amor que yo tengo para darte. Porque Él es el único que puede llenar todos tus vacíos. No hay más. No hay dinero, ni fama, ni poder, ni cuentas bancarias, ni siquiera las islas más paradisíacas que puedas conocer, que puedan llenar ese vacío que tienes en tu corazón. Cuando tienes a Jesús en ti, lo tienes todo. A mis sobrinas me llamaban y me decían, tía, te debes de sentir sola ahí en esa casa, tú solita. Ay, ¿cómo no te vienes acá o quieres que yo vaya? Tú tranquila, le dije, no estoy sola, estoy con mi mejor amor. Tú no sabes cuando yo me siento en la mesa con él a conversar como loquita. Pero él es mi amor. Mi esposo es mi esposo, pero mi amor es Jesús y Él está conmigo, así es que no estoy sola. Hay personas que están, la casa está llena de gente, pero se sienten solas. Mi casa ahorita está vacía, no hay ninguna persona, pero me siento acompañada porque Jesús siempre se sienta en mi mesa. Amén. Entonces Dios te dice que no pierdas ese primer amor. Recuerda y comienza a hacer las cosas que hacía antes. No pierdas de vista la seriedad del pecado. Cuando empezamos a perder el entusiasmo que tuvimos al principio por nuestro perdón, es que comenzamos a perder el primer amor. Recuerda que Dios te ha perdonado. En sus primeros pasos en la vida cristiana, usted puede haber tenido entusiasmo sin conocer quizás mucho de Dios, pero sintió esa pasión. No conocías mucho de la Biblia, pero sentías esa pasión. No conocías mucho de la Biblia, pero tenías fe. Y hoy yo te pregunto, ¿tienes ahora mucho conocimiento, pero ya perdiste el entusiasmo? ¿De qué te sirve conocer ahora tantos pasajes de la Biblia, tantas promesas cuando ya perdiste el entusiasmo?
Y se pierde el entusiasmo y la pasión cuando se pierde el primer amor. Así es que, iglesia, vuelve a hacer las obras que hacías al principio. ¿Y sabes dónde encuentras esa iglesia que Dios quiere, que Dios anhela de ti? Apúntalo, porque no he puesto ahí el versículo porque es largo. Es Hechos 2, del 42 al 47. La iglesia primitiva, la iglesia de los primeros tiempos, la iglesia de los Hechos 2, del 42 al 47. ¿Qué había ahí? Había pasión por la presencia de Dios. En esa iglesia había pasión por la palabra de Dios. En esa iglesia tenían pasión por el pueblo, pasión por los hermanos. Se amaban unos a otros, tanto así que estaban dispuestos a ayudarse. Y si había necesidad en un hermano, ¿qué hacían? Vendían sus propiedades y las repartían entre ellos, porque así era el amor que se tenían unos a otros. Era una iglesia apasionada. Y eso es lo que Dios quiere. Dice, tú podrás tener muchos dones y muchos talentos y podrás venir y orar por los enfermos, resucitar muertos, pero si no tienes amor, de nada sirve. Porque lo único que va a permanecer y prevalecer cuando tú te vayas a su presencia es el amor. Los dones y los talentos se quedarán aquí en la tierra. Por eso es que es bueno usarlos aquí en la tierra, porque no te los vas a llevar al cielo. Y lo único que te vas a llevar es el amor por el que haces las cosas para Dios. El amor que haces las cosas por amor a tus hermanos, por amor al que tiene necesidad, por amor al que está perdido, por amor. Porque yo quise traer a toda mi familia a Cristo y compartirles, y no me canso de hacerlo, por amor a esas personas que están perdidas, por amor a Dios, porque quiero que lo conozcan y que no sigan en su terquedad, buscando en sus fuerzas, buscando a su manera. No, te vas a cansar si sigues buscando tus propias soluciones. ¿Sabes qué? Te vas a cansar porque no va a resultar. Porque sin Jesús nada podemos lograr. Amén. Amén. Dale ese aplauso al Rey. Y qué lamentable que en la iglesia de Éfeso, que era una iglesia tan tremenda y tan maravillosa, hoy, en la actualidad, no hay ninguna iglesia cristiana en la ciudad de Éfeso. Hoy no hay ninguna. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está? Así es que, iglesia, por eso es que tú, como en tu primer amor, tienes que, dice, enseñarle a tus hijos. En todo lugar, cuando tú te sientes con ella, al levantarse, al acostarse, tienes que hablarles de que hay un Jesús vivo, para que cuando tú ya no estés aquí en la tierra, tus generaciones sigan hablando de aquella esperanza en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. ¿A cuántos Dios los ha confrontado? Dale ese aplauso al Rey, vamos. Amén, gracias Dios, gracias Padre. Amén, amén. Yo creo que todos hemos sido confrontados el día de hoy, ¿verdad? Amén, amén. Yo quiero dirigirme hoy a las personas que nos visitan por primera vez. Aquella persona que, no sé, Dios ha usado a ese familiar, ese amigo tuyo, y te invita